Bueno, pues sobre todo daros la enhorabuena por estar aquí y bueno, voy a empezar a hablar de mi especialidad y ante todo tengo que daros la bienvenida a este viaje que vamos a hacer en estos minutos donde os voy a explicar en qué consiste mi especialidad. Yo no quiero convenceros de que hagáis mi especialidad ni nada por el estilo, sino os voy a contar en este momento, en estos minutos, unos casos clínicos en los que los he operado yo y otros en los que he participado yo de forma activa. Así pues, vamos a hablar de la cirugía oral y maxilofacial. Desde mi punto de vista, esta especialidad quirúrgica con más potencial en este momento. Y os voy a explicar por qué. Porque es una especialidad joven, tiene una edad de unos 30 años aproximadamente. Así pues, está en continuo crecimiento. También, en esta especialidad se van a ofertar entre 30 y 32 plazas al año, lógicamente aquí en España. Este año parece ser, por el tema de los cupos, van a ofertar unos 31. Aparte de eso, se caracteriza por ser una especialidad independiente y autónoma. Nos valemos con nuestras propias manos habitualmente. Rara vez necesitamos de la ayuda de otros especialistas. También se caracteriza por ser una especialidad completa. ¿Por qué? Sobre todo porque nace de la necesidad de un tratamiento integral, de una región anatómica, de la cara y cuello. O sea, nosotros no tratamos un sistema o aparato, sino nos centramos en la cara y el cuello. Aparte de eso, se caracteriza por ser una especialidad versátil. Un día puede estar yo quitando una muela de juicio en la consulta tan tranquilamente y al día siguiente puede estar una microcirugía reconstruyendo un defecto frontal con un peroné microvascularizado, o sea, haciendo un trasplante autólogo en el mismo paciente. También esta especialidad se caracteriza por la aplicación de nuevas tecnologías a día de hoy. Así pues, voy a hablar de la especialidad en sí misma, las características suyas. La cirugía oral y maxilofacial es una especialidad eminentemente intervencionista. O sea, nos pasamos horas y horas en quirófano. Tiene un componente de consulta, de planta hospitalización de los pacientes y nos encargamos de nuestras propias urgencias. Así pues, en el BOE, se la define como la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa de la prevención, estudio, tratamiento y rehabilitación de la patología de la cavidad bucal y de la cara, así como de las estructuras cervicales relacionadas directa o indirectamente con las mismas. Miramos a Beyoncé. Nosotros tratamos la cavidad bucal, la cara y el cuello. Así pues, nos encargamos de la cirugía y medicina oral. Mirad esta panorámica. Nosotros nos encargamos de tratar de quitar esta muela de juicio que está íntimamente relacionado con este dentario, que es el nervio que da la sensibilidad al labio inferior izquierdo en este caso. Y aquí me veis, en esta imagen, quitando la muela de juicio con cariño. Mirad esta otra panorámica, aquí en el maxilar superior izquierdo hay unas inclusiones dentarias. Así pues, con anestesia local, como se ve en este vídeo en la consulta, yo me encargué de quitarla y así pues, ahí como veis, ahí están las inclusiones dentarias, la pieza que exodoncié. Aquí mirad esta otra última panorámica, vemos aquí que existe una imagen quística. Así pues, con la anestesia general, lo abordamos por dentro de boca, quitamos el quiste, esta es la cavidad residual, este es el quiste que mandamos a anatomía patológica, después lo suturamos lógicamente en quirófano y este es el resultado a largo plazo. En principio, os preguntáis, ¿y esto es todo? Pues no, no es así. También nos encargamos de la patología infecciosa inflamatoria del cervical. Es un paciente que me vino a la urgencia con un dolor de muelas, me refiero de semanas de evolución, y me vino que no podía abrir la boca y que lo debería tragar. Al hacer un escáner, vemos que tiene un absceso pterigomandibular derecho. Lo metimos a quirófano y lo drenamos con anestesia general a través de una incisión cervical, como se ve en esta imagen, ¿vale? También nos encargamos de la traumatología craneofacial. Este es un campo inmenso. Vamos a ver. En este vídeo veis que este paciente presenta un decalaje a nivel mandibular, a nivel entre el incisivo lateral y el canino, después de un traumatismo cuando vino a la urgencia. Así pues, lo abordamos por dentro de boca, preservando el nervio mentoniano que da la sensibilidad al labio inferior derecho, que es la rama terminal del dentario, y ponemos unas placas y tornillos, y este es el escáner de control del paciente, donde se ven las placas y tornillos. Otro paciente que nos viene a la urgencia. Viene este señor, después de un puñetazo, y tiene, pues le hago un escáner, y tiene una fractura orbitomalar izquierda y una nasotmoidal, ¿vale? Este hueso es el figoma, que es el hueso del pómulo, donde veis aquí. En este vídeo lo abordo por dentro de boca y a través
de una incisión a nivel del párpado superior izquierdo, le ponemos placas y tornillos, y este es el escáner de control, donde veis las placas y tornillos, ¿vale? Siguiendo los principios de osteosíntesis, etc. Este paciente también me vino después de un puñetazo a nivel de la órbita, venía que no podía levantar, subir el ojo, tenía una limitación de la supraducción de este ojo izquierdo, y lógicamente veía doble al mirar hacia arriba. Así pues, le hice un escáner, en este corte sagital, vemos que tiene fractura de suelo orbitario, izquierdo, derecho en este caso, y aquí en el corte conal también otra fractura de suelo orbitario, lo abordamos por dentro del párpado, a través de la conjuntiva, ponemos una malla de titanio, y este es el escáner de control del mismo paciente, donde se ve la malla de titanio. Un día tan tranquilo, pues nos viene a la urgencia, en los encierros de San Sebastián, pues este paciente, por una cornada, por una herida por asta de toro, y viene con una fractura compleja, conminuta, a nivel mandibular. Como veis, le hicimos un atraqueo, la abordamos a través de la herida y por dentro de boca le pusimos placas y tornillos. Este es el ángulo mandibular izquierdo del paciente y este es el lado derecho. Lo suturamos, lógicamente siguió con su tráqueo. Esta es su oclusión, o sea, su mordida después de la cirugía y el escáner de control. También nos encargamos de la cirugía ortognática. Mirad a esta paciente, presenta una anomalía dentofacial, presenta una hipoplasia maxilar, o sea, el maxilar está echado para atrás, un imprognatismo mandibular, la mandíbula está echada para adelante. Esta es su mordida. A través de un programa 3D planificamos las osteotomías, o sea, los cortes, digamos, a nivel del hueso y dónde lo vamos a colocar. Aquí me veis, en este vídeo, haciendo la osteotomía de Ford. Esto es craneal, esto es caudal de la paciente. Aquí estamos el proceso de la maxila, el corte que hemos hecho, y este es el resultado aproximadamente al año, con su perfil y su oclusión. Aquí veis, también nos encargamos de la patología de las glándulas salivares. En este escáner vemos una tumoración a nivel parotídeo izquierdo con una paz de adenoma pleomorfo. Abordamos, este es el paciente en el quirófano, lo abordé a través de una incisión de lifting para exponer la parótida. Esta es la pieza de la disección de la parótida, vemos el lóbulo superficial de la parótida izquierda, preservando el nervio facial, que es lógicamente el nervio que da la inervación motora a toda la musculatura mímica facial, preservado íntegramente. Y este es el resultado inmediato. También tratamos las malformaciones congénitas y adquiridas pues en todos los pacientes de distintas edades. Esta paciente presenta una fisura labiopalatina. Esto es una imagen intraoperatoria al acabar el quirófano, ya suturada, a los pocos mesecillos en la consulta cuando nos vino y a los pocos añitos. Este paciente presenta una deformidad, una craneosinostosis, una braquiturricefalia. Así pues, esta es una imagen de un libro, para que os imaginéis que es lo que hemos hecho, una distracción frontoorbitaria. Esto es imagen intraoperatoria, esto es anterior del paciente, esto es posterior, ¿vale? Esto es el frontal, los distractores. La imagen, esta es una imagen que tenemos en el hospital a los pocos días y a los pocos añitos. También nos encargamos de la oncología cervicofacial. Esta paciente vino a la consulta con una úlcera lingual de meses de evolución. Le tomamos una biopsia y resultó que es un carcinoma epidermoide. Así pues, la abordamos a través de una labiomandibulotomía, o sea, abrimos el labio y la mandíbula para abordar mejor el tumor. Así pues, esto es craneal, esto es caudal, esto es la maxila, los dientes de arriba. Aquí veis la lengua resecada y el vaciamiento correspondiente. Esta es la pieza de resección, la lengua izquierda y el vaciamiento correspondiente en este caso. Así pues, eso no lo podemos dejar así. Lo reconstruimos a través de un trasplante autólogo de la misma paciente. Cogimos pues, piel, tejido celular subcutáneo y fascia del antebrazo con su arteria y sus venas y lo anastomosamos al cuello. O sea, le hicimos un trasplante propiamente dicho a la propia paciente. Este es el resultado inmediato. Esto es piel del antebrazo y esto es su lengua. Y esto, el resultado a largo plazo, con una función buena, según la paciente. Así pues, hacemos cirugía reconstructiva, como he dicho antes, también otro tipo de cirugía reconstructiva. Este paciente se intentó suicidar y ese es el resultado que tenemos en la planta después de la cirugía inmediata. Esto es una placa de reconstrucción que está aguantando la mandíbula remanente y es un defecto de partes blandas a nivel del labio inferior. Este es el escáner donde se ve, ¿ves? Que no tiene hueso aquí de la mandíbula. ¿Y eso cómo lo reconstruimos? Pues en la planta
Le hice un Doppler a nivel de la antepierna izquierda, localizando los vasitos que vascularizan esta isla de piel para vamos a hacer la cirugía correspondiente. Y aquí veis, esta es la misma antepierna del propio paciente en quirófano. Aquí veis la isla de piel. Vamos a sacarle centrada a nivel de los vasos que he localizado yo, el hueso peroné izquierdo y su pedículo vascular, su arteria y sus dos venitas, que se anastomosan al cuello del paciente. Así pues, esta foto es de hace 2 días del paciente y ese es el resultado en este momento. Esto es piel, esta, o sea, de la antepierna. Y lógicamente el escáner de control, a ver si sale, que es este, y aquí está este hueso peroneo, que es este mismo. Otra cirugía reconstructiva. Esta paciente vino a la consulta con carcinoma epidermoide base nasal, lo resecamos en el quirófano lógicamente y lo reconstruimos a través de un colgajo glabelar de deshilamiento. Ese es el colgajo a nivel facial y ese es el resultado inmediato en el quirófano. ¿Esto qué es? Pues esto es el tórax del paciente derecho. Ese es el músculo pectoral y esto es una lista de piel que porque vamos a hacer un colgajo pectoral regional, que es este, para reconstruir un defecto de suelo-boca. Veréis la nariz del paciente, el hombro derecho y el tórax. Y esto lo subimos para allá para reconstruir el suelo de boca derecho en este caso. Este paciente presentaba una microtia derecha, o sea, tenía una oreja derecha pequeña y deforme, y lo reconstruimos a través de injertos condrocostales del propio paciente, como veis en la imagen, para hacer un molde de su oreja. Y se lo colocamos ahí, y ese es el resultado a los pocos meses. También nos encargamos de la cirugía estética. Podemos hacer rinoplastias, blefaroplastias, liftings, etc. Pero habitualmente nosotros estamos acostumbrados sobre todo a hacer estética en pacientes más complejos, o mejor dicho, con una calidad tisular un poquito más mala. Como este paciente que presenta una microsomía hemifacial, un Parry-Romberg, o sea, tiene la cara izquierda suya, está pareciendo de forma más chiquitita que el lado derecho, para simplificarlo de una manera. Entonces, lo que hicimos fue una liposcultura, cogerle grasa abdominal y de las pantorrillas y se lo infiltramos para mejorar la calidad tisular de esa mi cara y darle volumen, en este caso. Ya veis, este es el resultado a lo largo de los años. Así pues, mirad esta paciente. Es una fisurada, ya operada, adulta, que presenta una deformidad nasal. Y le hicimos una rinoplastia, como correspondía, y aquí la veis, con resultado, a los pocos años. También nos encargamos de la patología del ATM, de la base de cráneo. Habitualmente en esta última nos ayudamos con los neurocirujanos. Entonces, todo esto es el contenido de la cirugía oral y maxilofacial. Y espero, en parte, aunque no lo queráis hacer, que os sorprenda. Os voy a hablar de las relaciones que tiene mi especialidad con otras. Así pues, volvamos. 3 minutos te quedan. Bien, sí. La oclusión, nuestra especialidad es fundamental en la oclusión. Así pues, nos relacionamos con la odontología, la otorrino, la cirugía plástica, la neurocirugía, la oftalmología y la derma. ¿Dónde escoger? Podéis esperar en la relación divina, pim, 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 vamos. Tenéis que basarnos en una serie de premisas. Nunca se conoce un servicio hasta que uno está en él. En los pequeños detalles está la diferencia. Hay que minimizar los riesgos. Tenéis que ser pesados. Preguntar, preguntar y preguntar. En el mismo hospital, en otros, etc. Vamos a ver. ¿Y a quién preguntar? Tenéis que preguntar en el propio servicio, en otros servicios del mismo hospital, en otros servicios de otros hospitales, de la misma ciudad y otras. Hay que preguntar una serie de factores. El ambiente es fundamental. Tenéis que hablar con muchos adjuntos y residentes. Habitualmente uno pequeño y uno grande. Son 5 años, o sea, y hay que tener un hombro donde llorar. En relación al equipo, hay que seguir un servicio que es residente dependiente. Cuanto mayor número de adjuntos y residentes, mucho mejor. El ratio recomendable es 1 a 1. Hay que tener un servicio que te dejen operar, porque si no haces mano quirúrgica, estás bastante fastidiado. Y lo que nos decían en la carrera, lo que no sabes no lo puedes diagnosticar. En una quirúrgica técnica que no hayas visto o lo que no te hayan enseñado, va a costarte llevarla a cabo. La competencia histórica que tenemos nosotros es con estas dos especialidades, la otorrino y la cirugía plástica. En cuanto al volumen en el área sanitaria, hay que ir a un hospital grande. Cuanto mayor volumen, mucho mejor. Cuanto mayor número de camas, mucho mejor. Y el área de referencia, pues también, porque nuestra especialidad es muy quirúrgica e intervencionista. Tenéis que preguntar por los quirófanos que hay en la semana, las peonadas, que son los quirófanos de tarde, y es recomendable que se vea de todo y mucho.
En cuanto a las guardias, desde mi punto de vista, es un componente fundamental en la formación. Pueden ser de presencia, de segunda llamada o que no existan en ese servicio. Tenéis que saber si existe un pool de cirugía que os filtre la patología, qué es lo que hace cirugía plástica, otorrino y oftalmología en la guardia. Nos caracterizamos por ser autónomos precozmente, o sea, a finales de R1 tienes que manejar perfectamente la urgencia tú solo, sin ayuda de nadie. El adjunto habitualmente está localizado. Cuando te surge una urgencia o tienes una unada, pues le llamas y te responde. Aparte de eso, los casos urgentes son pocos. Aquí veis una angina de Ludwig que lo drenamos, le hicimos una traqueostomía, le drenamos el absceso. Ese es una guardia tan tranquilo, me vino este torero por una herida hasta de toro. Y aquí veis, o sea, si no hacéis guardias, no vais a saber manejar fracturas tan complejas como esta, una panfacial, por ejemplo. Tenéis que saber si en ese servicio, en ese hospital, hay un helipuerto o politrauma, sobre todo porque no vais a saber manejar patología, o sea, pacientes con traumatismos y afecciones complejas, como este, por ejemplo, que vino con un disparo a quemarropa, a la guardia. Hay que saber si en ese hospital se hace infantil, niños, o sea, se hacen fisurados, craniosynostosis, etcétera, o existe una unidad de craneofacial. En cuanto al plan de formación, es orientativo, depende de los tutores. Se rota en urgencia, en cirugía general, algunos servicios no rotan en cirugía general y otros hasta un año de la residencia. También se puede rotar en neurocirugía, en la UBI politrauma o anestesia, en otorrino o cirugía plástica. En cuanto a las rotaciones, aquí me refiero sobre todo a rotaciones fuera del servicio, desde mi punto de vista es un complemento de formación importante. Tenéis que saber las facilidades que os ofrece el servicio. Tened en cuenta que no en todos los servicios se hace de todo y es recomendable saber cómo se trabaja en otros hospitales y países, porque hacen las cosas de forma distinta y de todo se aprende. Y habitualmente nosotros los maxilofaciales aquí, tanto los residentes como los ya especialistas, tenemos una gran estima internacional. En cuanto a la odontología, es un complemento formativo no obligatorio, no es imprescindible hacerla para ser maxilofacial. Tenéis que preguntar por las facilidades que os ofrece el servicio. Se puede hacer en la universidad pública o privada. En Madrid solo se puede hacer en la europea, que es privada. Y tenéis que saber la relación que tiene vuestro servicio con la Facultad de Odontología, sobre todo porque algunos ofrecen el máster de cirugía oral a los dentistas. También otro factor que tenéis que preguntar es si se hace cirugía preprotésica. Es un paciente fisurado que el dentista no le puede poner un implante y nos lo manda para ponerle un injerto de cresta ilíaca izquierda para crear hueso a ese nivel y le pueda poner un implante. En cuanto a la decencia, no os engañéis, cada uno se hace su propia residencia, o sea, nadie va a hacer la residencia por ti. Tenéis que preguntar si se dan sesiones en ese servicio, porque supone un complemento de formación. En cuanto a currículum, tenéis que saber las facilidades que os ofrece el servicio para publicar, para hacer la tesis, para ir a cursos, congresos, etc. En cuanto a la privada, algunos servicios, de forma precoz, muy pequeño, te llevan al sector privado, con los adjuntos te llevan a su privado y otros, pues no, porque no tienen o porque no les interesa. En cuanto al experimental, tenéis que saber las facilidades que os ofrece el servicio, si existe un animalario en el hospital, sobre todo para hacer mano en microcirugía. En cuanto al futuro de la especialidad, se basa en estos dos puntos, en la cirugía estereotáxica, muy parecida a los de neurocirujanos, y en el Brain Lab. En cuanto al orden de dirección, tened en cuenta que es subjetivo. Sería injusto por mi parte haceros un orden de dirección pues, de cuál es el mejor y cuál es el peor hospital, o servicio, mejor dicho. Y lo que se ha elegido años anteriores no es fiable, no os engañéis. Sobre todo, no sé, los factores determinantes en ese sentido no estoy seguro por qué será. Puede ser porque es una especialidad desconocida, o la tendencia a quedarse cada uno en su casa o en su ciudad donde ha estudiado, etc. Así pues, en 2009 el rango de elección fue de 251 a 2.489. En el 2010 de 128 a 2.801. En 2011 muy parecido. Esto me lo voy a saltar porque no queda tiempo. En cuanto a la salida laboral, que ese es el último punto. En todas las quirúrgicas a día de hoy está complicado. Nuestra especialidad es una especialidad joven. Los adjuntos, así pues los adjuntos son jóvenes. Entonces, va a ser difícil encontrar trabajo en hospitales de grandes ciudades, pero hay que tener en cuenta que se están abriendo nuevos hospitales. Aparte de eso, de una manera u otra, todo el mundo acaba colocado cuando acaba la residencia. Yo no conozco ningún maxilofacial que esté en paro a día de hoy. Y las guardias hay que tener en cuenta que son delocalizadas habitualmente de adjunto. Aparte de eso, nuestra especialidad tiene la posibilidad de práctica privada que se fundamenta en dos puntos, en la cirugía oral y en la cirugía estética cervicofacial. En relación a la primera, la implantología es el procedimiento médico más rentable en medicina, valga la redundancia, a día de hoy. Supongo que estaréis tirando los pelos, pero tened en cuenta que a lo largo de la residencia pues no se pasa tan mal, ¿vale? Se hacen bastantes amigos. Muchas gracias.